Bienvenidos, somos Salaino Micaela, Santana Macarena y Arrieta Sol. En este video vamos a recorrer la evolución del concepto de función y relacionarlo con los aportes que tuvo en la sociedad a lo largo de la historia. Para este recorrido comenzaremos con René Descartes. Si nos remontamos al siglo XVII, este matemático y físico fue uno de los primeros precursores de lo que hoy conocemos como las funciones. Él las definía como una relación entre dos variables que representa una curva. Además, Descartes clasificó las curvas en dos categorías, las geométricas, las cuales definían a los polinomios de dos variables igualados a cero, y las mecánicas, las que no estaban definidas de la forma anteriormente descritas. Cabe destacar que para la época las funciones utilizadas solamente eran las que conocemos actualmente como cúbicas o cuadráticas. Esta última sirve para describir el movimiento de una bala o de una pelota al ser pateada hacia un arco. Luego podemos nombrar al matemático Leibniz. Él tomó los aportes de Descartes y renombró las curvas ya existentes. Pero antes de nombrar los aportes del matemático alemán, debemos destacar el surgimiento de los logaritmos, las exponenciales y las razones trigonométricas, las cuales tuvieron un gran impacto en la sociedad, como por ejemplo el uso de las funciones exponenciales para determinar el crecimiento de poblaciones de bacterias. Ahora sí, a partir de este descubrimiento, Leibniz llamó a las curvas geométricas algebraicas y a las curvas antes llamadas mecánicas trascendentes, tal y como las conocemos actualmente. Una figura de gran importancia es el suizo Jean Bernoulli, discípulo de Leibniz. Este es quien usó el término de función en un sentido más próximo al usado actualmente. Él dijo, una función de una variable es definida aquí como una cantidad compuesta por variables y constantes. Sin embargo, esta definición hay que entenderla según su contexto. Lo que Bernoulli quería expresar es que estas variables y constantes aparecen en sumas o productos, ya sean finitos, como las funciones polinómicas irracionales, o infinitos, cuyo ejemplo más característico son las series de potencias. Leonhard Euler fue un gran matemático suizo, discípulo de Bernoulli, quien colocó la idea de función como objeto de estudio y centro del análisis matemático moderno. En su libro publicado en 1748, que fue pionero del análisis matemático, Euler define a una función como una función de una magnitud variable es cualquier expresión analítica formada con la cantidad variable y con números o cantidades constantes. Sin embargo, esta definición anterior es demasiado limitada y restrictiva, de manera que las funciones incluidas en ella serán necesariamente regulares. Se puede observar cómo el concepto de función empieza a tomar un sentido de aplicación. Las funciones se comienzan a pensar más que como una combinación de variables, sino más bien como una asociación de valores. Por ejemplo, si miramos una circunferencia, a partir de Euler, todo lo que serían las líneas trigonométricas pasan a ser funciones trigonométricas. Y estas funciones trigonométricas tienen una gran variedad de aplicaciones en la vida cotidiana. Una de ellas es la creación de música. Sabemos que el sonido viaja a través de ondas y este patrón, a pesar de que no es tan regular como una función seno o coseno, es muy útil para el procesamiento de la música por computadoras. El matemático y físico francés Joseph Fourier estableció la siguiente definición de función que podemos ver en pantalla. Aún así, las funciones que Fourier tenía en mente poseían ciertas singularidades. Él pensaba en funciones a las que podía asociarle su expresión analítica, como es la serie trigonométrica, también conocida actualmente como serie de Fourier. Ahora sí, volviendo a la actualidad, el concepto de función que todos conocemos se lo atribuimos a los hombres en pantalla. Los mismos partieron de la serie de Fourier y establecieron que se dice que f es una función definida de un conjunto S de números reales si a cada punto x de S se le asocia un único número real que denotamos por f de x. Podemos visualizar que hubo mucho trabajo y descubrimiento para desarrollar el tema que hoy en día tiene tantas utilidades, que van desde la proporcionalidad directa con la función lineal hasta la escala de Richter con la función logarítmica. Esta primera la podemos utilizar en cosas tan actuales como cuando analizamos el precio de la factura de la luz, que depende de una cantidad fija, que es el alquiler del contador, más una cantidad variable que es proporcional al consumo efectuado. Respecto a la segunda, en la escala de Richter se utiliza el logaritmo para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. Entonces, se puede apreciar que el concepto de función dado es solo la punta del iceberg,
Todo esto, que es tan actual, es posible llevarlo a cabo gracias a los matemáticos de distintas épocas, a los cuales les agradecemos, ya que sin ellos, esta ciencia no sería la misma.